Buenas tardes a todos. Buenas tardes, vamos a iniciar en 2 minuticos, iniciamos. Bueno, vamos a iniciar 5 y 2 de la tarde. Muy buenas tardes para Jonathan Montaño y Milena Rojas. ¿Cómo me le fue el fin de semana? Tardes. Señor, muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, el tema de hoy que nos trae es muy importante para las personas que no logran conectarse hoy. Les pido el favor de que presten mucha atención con el tema de una matriz de riesgo. Para ustedes dos, ¿conocen qué es una matriz de riesgo? ¿Saben para qué sirve? Profe, pues una matriz de riesgo sirve como para identificar qué clase, bueno, digamos en el caso de nosotros que trabajamos en una empresa ambiental, la matriz de riesgo sabe para identificar cuáles son los residuos que requieren de mayor importancia o de mayor cuidado a otros. Ustedes son los que están acá en Mosquera, ¿verdad? Sí, sí, señor. Ok, vale. Listo. Tienes toda la razón. Una matriz de riesgo eso hace parte de la planificación. Nosotros tenemos como el tercer ítem en la parte de planificación es identificar los peligros y riesgos a los que nosotros estamos expuestos. Nosotros la clase anterior yo les mostré, déjenme compartir pantalla, yo les mostré esto, cuáles eran los riesgos que nosotros estábamos expuestos. ¿Cierto? Que hay unos que se dividen en higiénicos y hay otros que se dividen en... Esos higiénicos de seguridad. Esos higiénicos nos producen una enfermedad laboral y los de seguridad, accidentes laborales. ¿Se acuerdan de esto o no se acuerdan? Que les mostré que habían peligros de tipo físico. ¿Cuáles eran los factores de riesgo? Iluminación, ruido, radiaciones no ionizantes, vibraciones, temperaturas extremas. Que hay unos de tipo peligro de tipo químico. ¿Y cuáles son los factores de riesgo químicos? Gases, vapores, polvo orgánico, inorgánico, fibras, líquidos, humos, metálicos, no metálicos, material particulado. Los biológicos, como los virus, hongos, bacterias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos, excrementos, se consideran peligros biológicos. Los biomecánicos, que antes se llamaban ergonómicos, cuando tenemos posturas inadecuadas o posturas prolongadas, sobreesfuerzos, manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, se consideran de tipo biomecánicos. Los psicosociales, cuando tenemos que ver con el tiempo de jornada de trabajo, cómo está organizada nuestra empresa,
las personas con que trabajamos, cuando tenemos muchas funciones de las que podemos desempeñar y las relaciones interpersonales con ese grupo de colaboradores con que contamos. Ya de aquí, las anteriores nos producen una enfermedad, que no se les olviden, son de tipo higiénico y nos producen una enfermedad laboral. Las de aquí, de seguridad, nos producen un accidente laboral. Cuando nosotros trabajamos con máquinas, herramientas, piezas a trabajar, material proyectado, nos podemos cortar, tener atrapamientos, golpes, segmentación, punzonamiento en cualquier parte de nuestro cuerpo se consideran peligros mecánicos. Locativos, cuando la infraestructura no es la adecuada, tenemos mal condiciones de orden y aseo, caídas de objetos, almacenamiento inadecuado, se consideran locativos. Eléctricos, cuando trabajamos con alta y baja tensión. Tecnológicos, cuando tenemos tecnología de punta o cualquier tipo de tecnología y se producen explosiones, fugas, derrames, incendios, se consideran tecnológicos. De tránsito, cuando nuestra operatividad es en la calle, cuando hay colisiones, volcamientos, obstáculos y atropellamientos. Públicos, cuando estamos expuestos a robos, atracos, atentados y desorden público, haciendo cualquier función de nuestra empresa. De alturas, cuando ya trabajamos después de 1,5 metros de altura, se considera trabajo en alturas y hay que tener otras consideraciones y un equipo especial para poder trabajar a esas alturas. Naturales, dependiendo de nuestra localización geográfica, estamos expuestos a precipitaciones, vendavales, huracanes, terremotos, derrumbes, sismos, tsunamis, inundaciones, etcétera, dependiendo de nuestra localización, se consideran naturales. Y esto es lo que yo quiero que ustedes recuerden, porque esto es muy importante a la hora de hacer una matriz de riesgo. Entonces, si yo coloco en descripción, porque acá hay una parte en la matriz que se divide en peligro, ¿sí? Entonces, en descripción nosotros siempre vamos a colocar el factor de riesgo. Ejemplo, posturas inadecuadas. Entonces, ¿en qué se clasifica? En riesgo biomecánico, en peligros biomecánicos, perdón. Movimientos repetitivos en biomecánico. Ojo, aclaro. Acá, en los renglones, solamente vamos a colocar uno por uno, un factor de riesgo. No podemos colocar todos juntos en una sola celda, porque debemos evaluarlos independientemente. ¿Me hago entender? Ahorita les muestro un ejemplo con la matriz. Entonces yo quiero que a ustedes les quede claro esta partecita. ¿Sí? En descripción va el factor de riesgo y en clasificación va el peligro asociado a ese factor de riesgo. Ejemplo, condiciones de la tarea es un factor de riesgo que se clasifica en el peligro psicosocial. Ruido se clasifica en físicos. Trabajo en altura en condiciones de seguridad. Gases y vapores en químicos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir elaborando y desarrollando en la matriz que nosotros vamos a ver a continuación. Entonces, muy importante que nosotros sepamos qué es un peligro y un riesgo a lo que nosotros estamos expuestos. Para ustedes, ¿qué es peligro? Con sus palabras, ¿qué me dice? La probabilidad de que algo suceda. ¿Quién habló? Sergio. Buenas tardes a todos. Profe, un peligro es pues toda situación que puede generar un riesgo, bueno, alguna clase de consecuencia puede ser grave para una persona que hace alguna actividad. Listo. Perfecto. Milena, dime. Profe, peligro puede ser algo que nos puede afectar también como físicamente, a una lesión o algo así, algo expuesto que nos puede generar dolor físico. Fanny. Profe, el peligro puede ser lo que llegase a pasar, lo que puede llegar a pasar. Y el riesgo es ya cuando sucede la acción del peligro. ¿Sí me hago entender? Bueno, vamos a colocarle un video acá de una empresa en YouTube acá. Yo no sé por qué lo borré. Van acercándose a las definiciones.
Miremos este video. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un incidente, un peligro y un riesgo? Si no lo sabes, no lo inventes. Primero, debemos entender que estos tres conceptos están relacionados entre sí. Comencemos por incidente. Incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño o deterioro a la salud. Para identificar este concepto, ya sea en una actividad puntual o cotidiana, nos debemos preguntar ¿qué podría suceder? Por ejemplo, sufrir una caída, sufrir un sobreesfuerzo o sufrir un golpe. Continuemos con el segundo concepto, peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir un incidente. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un incidente? Por ejemplo, por subir corriendo una escalera, por mover o transportar un objeto o material, o por falta de orden en el lugar de trabajo. El tercer concepto es riesgo. El riesgo se refiere tanto a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir un incidente. Para identificar un riesgo, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué tan grave puede ser? O bien, ¿con qué frecuencia puede ocurrir? Y en este caso, pueden ser bajo, medio o alto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto. Una persona sale con apuro de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su pie en un peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. En este caso, el incidente es la caída. El peligro es no usar el pasamanos, bajar o subir corriendo, un peldaño en mal estado, y el riesgo es alto, ya que este incidente podría generar una lesión grave o incluso permanente. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible evitar un incidente. ¿Cómo? A través de las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere un incidente. Por ejemplo, bajar caminando y atento a las condiciones. Utilizar siempre el pasamanos y reparar los peldaños deteriorados. Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas alguno de ellos, repórtalo. Entonces, ¿por qué es importante identificar los peligros en una organización? Este video de forma animada nos da como un resumen porque es importante la identificación de peligro bajo la matriz de peligros con la guía técnica colombiana GTC 45. En las empresas deben tener unas medidas de control, pero si no las tienen, nosotros con la matriz, al finalizar de identificar y valorar esos riesgos, tenemos un concepto y podemos emitir unas medidas de intervención para mitigar esos peligros y no vuelvan a ocurrir. En nuestras actividades siempre será necesario preguntarnos, ¿qué peligros hay? Peligro. Luego averiguaremos cuál es el riesgo asociado al peligro que hemos identificado. Ahora bien, con el peligro existente, ¿qué puede suceder? Dependiendo del nivel de riesgo hallado, lo que puede suceder es un incidente, un accidente leve, un accidente incapacitante o un accidente mortal. Estas posibles consecuencias se determinan respondiendo a la pregunta, ¿con qué frecuencia sucede? ¿Frecuencia alta, media o baja? Luego, ¿qué tan severo puede ser? Severidad, alta, media o baja. Con la frecuencia y la severidad calculamos el nivel del riesgo. ¿Cuál es el nivel de riesgo? El riesgo se obtiene de la combinación de frecuencia y severidad, riesgo alto, medio o bajo. Una vez hallado el nivel de riesgo, tendremos que preguntarnos, ¿qué medidas de control debemos y podemos aplicar? Frente a esto, ninguno de nosotros puede quedarse sin hacer nada al respecto, al menos no si el peligro tiene un nivel de riesgo medio y peor aún si es alto. Lo que tendremos que hacer es preguntarnos, ¿qué medidas de control debemos y podemos aplicar? Veamos un ejemplo. Trabajos en altura. ¿Qué puede suceder cuando realizamos trabajos en altura? Caída de personas a distinto nivel o caída de objetos de altura. ¿Cuál es el nivel de riesgo? Dependiendo de la frecuencia y la severidad, determinaremos si es, por ejemplo, alto. Entonces aplicaremos un control del riesgo. Como medida de control de riesgo, aplicaremos
Uso obligatorio de arnés y sistemas de enganche y línea de vida. Colocar barandas y malla de contención. Como vemos, estas corresponden a controles administrativos y de ingeniería. Implementando controles, nos estaremos alejando de tener accidentes mortales o accidentes incapacitantes. En la prevención de incidentes, accidentes o enfermedades ocupacionales, ¿qué nivel de éxito estamos alcanzando? Listo. Y eso es lo que, a resumidas cuentas, nosotros vamos a hacer en una matriz de peligros, ¿sí? Entonces, dependiendo al número de trabajadores y a nuestras funciones, a la actividad económica, en Colombia estamos divididos por 5 diferentes riesgos. Hola comunidad local, hoy hablaremos sobre cómo clasificar el nivel de riesgo de las empresas y de sus trabajadores. En el momento de la vinculación de una empresa a una ARL, esta asignará una tarifa de acuerdo con la actividad principal de la empresa y con la exposición a los factores de riesgo. Sin embargo, cualquiera de las dos partes podrá solicitar reclasificación. Para ello se han determinado 5 clases diferentes de riesgo para las actividades económicas. En la clase 1 encontramos las actividades catalogadas como de riesgo mínimo, tales como algunas actividades comerciales y financieras, trabajos de oficina, centros educativos y restaurantes. En el tipo de riesgo de clase 2 se encuentran las actividades de riesgo bajo. Por ejemplo, algunos procesos manufactureros como la fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales, almacenes por departamento y algunas labores agrícolas. En la clase 3, riesgo medio, encontramos otros procesos manufactureros como fabricación de agujas, alcoholes, alimentos, automotores y artículos de cuero. Por otro lado, los procesos manufactureros de aceites, cervezas y vidrios, los procesos de galvanización y transporte aéreo o terrestre, son consideradas actividades de alto riesgo, por lo que se clasifican en la clase 4. Por último, en la clase 5 encontramos las actividades catalogadas como de riesgo máximo. En esta clasificación podemos encontrar actividades tales como las areneras, manejo de explosivos, construcción, explotación petrolera y minera, entre otros. Ten en cuenta que esta clasificación puede variar de acuerdo con las instalaciones locativas, las actividades económicas cercanas y la exposición a otros factores de riesgo. Bueno, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claros cuando nosotros vamos a realizar una matriz de peligros. A qué riesgo nuestro colaborador está expuesto y la empresa. Entonces, yo en el grupo de WhatsApp les acabo de enviar un Excel, que es este, con el cual vamos a nosotros a trabajar. Y acá es donde vamos a sacar la evidencia de hoy. Entonces, una matriz de peligros tiene ciertos pasos. Nosotros lo vamos a hacer con la GTC 45, ¿sí? Que es la que se utiliza comúnmente acá en Colombia para identificar estos peligros y riesgos. En el material de estudio en la plataforma Territorio está la GTC 45, más sin embargo creo que yo la semana anterior les había pasado esta documentación. Entonces, hay otras herramientas parecidas a la GTC 45 que ustedes pueden utilizar, pero la más recomendable acá en Colombia es esta que les voy a colocar a continuación. Entonces, vamos a hacer el ejercicio práctico. ¿Cuáles son los peligros y riesgos que nosotros estamos expuestos en la casa? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A la estufa, digamos. ¿Qué peligros se pueden presentar por la estufa? Se puede incendiar. Ok, explosión, ¿qué más? A caídas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué gases? Uso de los cuchillos y eso. Ok. ¿Qué más? Bueno, acá ya un grupo de estudiantes hizo esa tarea por ustedes.
¿Por qué yo les traigo este ejercicio o este ejemplo del hogar práctico? Porque si ustedes aplican una matriz de peligro y riesgo en su casa, que entre comillas es la más segura, pero mentira, es la más insegura porque nosotros no, la gran mayoría de las personas que les hago esta pregunta no tienen ningún control en su hogar porque creen que están seguros, ¿sí? Y ahí es donde pasa la mayoría de los incidentes y accidentes en la casa. Entonces, si nosotros aplicamos esta matriz de peligros y riesgos, aprendemos a hacer esta matriz en nuestra casa, podemos tener conceptos claros para poderlas aplicar en nuestro trabajo. Entonces, voy a mostrarles un video donde un grupo de personas hizo una inspección ya de manera profesional de los peligros y riesgos que se encuentran tanto en la parte externa de un hogar como en la parte interna de ese hogar. Vamos a darle clic. Creo que el audio no está muy bueno, pero yo ahí les voy diciendo. Dando cumplimiento a los requerimientos en la cátedra de ergonomía, nos encontramos en la parte externa de la vivienda de uno de los integrantes, donde podemos encontrar el riesgo público. En este pues, se pueden presentar robos, puede presentar un desorden público. Bueno, ella está explicando ahí que nosotros estamos expuestos a riesgos públicos, como robos. También aledaña a la casa queda una fábrica de muebles, la cual debido a la maquinaria pues genera mucho ruido. En este momento... Ella dice que al lado de ese hogar hay una empresa de fábrica de muebles y genera mucho ruido. Eso es otro de los peligros a los cuales están expuestos en la parte externa. Pues se encuentra realizando obras por las calles. Esto nos puede generar un riesgo debido a la gente que circula, ya pues puede generar caídas y pues la polución. Por el estado de las vías se pueden generar caídas porque están creo que adecuando esa calle. Entonces miren el análisis que están haciendo de ese sector. También se puede encontrar en este momento. Ahora van a la parte interna, como decía el compañero, van a inspeccionar la cocina. Vamos a ver qué riesgo podemos encontrar en la cocina. Nos encontramos en la parte de la cocina, donde podemos observar riesgos locativos por caída de objetos. Riesgos locativos por caída de objetos. Riesgo mecánico por la utilización de elementos cortopunzantes para cocina. Piedra, ubicación de los mismos objetos. También encontramos la estufa, que nos genera un riesgo físico con altas temperaturas. Riesgo físico y por altas temperaturas. El riesgo de desniveles, diferencia de niveles en cocina, baño y patio de luz. Riesgo locativo por desniveles. Que pueden generarnos caídas. Ahora van a inspeccionar la zona del patio. En esta área nos encontramos en el patio de luz, donde podemos identificar los siguientes riesgos. El riesgo biomecánico, que se puede ver con la manipulación. Riesgo biomecánico por manipulación de carga. Por otra parte, podemos identificar las malas posturas, que se identifican en el momento en que la persona está viendo televisión, están en el computador o tal vez en unas sillas que no son las adecuadas. Las condiciones de seguridad por el trabajo en alturas. Trabajo en alturas. Para subir a la terraza se sube por una escalera que no es la adecuada. Por otra parte vemos los movimientos repetitivos. Como podemos identificar, la casa movimientos es muy grande, repetitivos. entonces en el momento de barrer, trapear, o tal vez son muchas personas y para estar aplanchando. Nos encontramos en el patio, donde encontramos riesgos biológicos. Aquí podemos encontrar riesgos biológicos picaduras, por picaduras tenemos, animales excrementos o excrementos si tienen mascota. También podemos encontrar sitios donde se esconden los alacranes. También podemos encontrar lo que es por mordedura de los mismos animales, lo que son las parásitos que generan estos animales y que se pueden contagiar los seres humanos.
También tenemos el riesgo locativo por todos los residuos de construcción que encontramos en este patio. Vamos para el baño. Hay muchos riesgos en la zona del baño. Saludo para todos. En esta ocasión nos encontramos en el baño donde vamos a evaluar los riesgos presentes. Encontramos riesgo locativo, el cual nos puede generar caídas en el mismo nivel. En la parte interna del baño, entonces encontramos nuevamente un desnivel que puede ocasionar caídas, y también por la parte húmeda podríamos tener riesgo físico porque podríamos caer en la ducha. Podemos tener aquí entonces riesgo biológico por el tema de porque hongos, caída no es de por riesgo el tema de los residuos como el papel higiénico, o cuando estamos haciendo las necesidades en el baño se puede generar riesgo biológico. Como es tradicional en los baños, acostumbramos a almacenar productos químicos, como lo podemos ver aquí. Riesgo tenemos químico. una gama diferente de productos químicos, los cuales están almacenados en el mismo lugar y pueden generar un riesgo alto, incluyendo que algunos productos están sin etiquetas y otros productos son como el hipoclorito, que es considerado un material extremadamente peligroso. Entonces, en ese orden de ideas, en el baño tenemos una serie de riesgos que pueden afectar las condiciones de salud. Papel higiénico, la taza sanitaria y los demás elementos que se encuentran en la instalación del baño. Inspección en la sala. Hola, en esta área nos encontramos en la sala de entretenimiento, donde podemos identificar las radiaciones no ionizantes con los aparatos. Radiaciones no ionizantes por los aparatos, dispositivos, malas posturas. Y por esta parte podemos ver los cables expuestos, que vendría siendo un riesgo eléctrico. Eléctrico por los cables. Hola, para terminar nuestra evaluación, entonces estamos en la sala de la vivienda, donde encontramos riesgos de seguridad por el tema eléctrico, donde tenemos instalaciones eléctricas que podrían generar algún incidente o alguna emergencia. Tenemos en condiciones de seguridad también el cambio de bombillas, que nos genera un riesgo por alturas. Y en la parte tecnológica tenemos el riesgo de incendio, que lo puede provocar el material con el cual está construido el cielo falso. De esta forma, hemos hecho una evaluación de algunos de los riesgos que están presentes en la instalación. En otra ocasión haremos una evaluación mucho más profunda, pero les agradecemos por el tiempo y por la respuesta a esta evaluación. Muchas gracias. Listo. Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes? Que ustedes identifiquen los riesgos que hay en su vivienda. Miren que hay muchos riesgos. Entonces, sigamos con la matriz. Yo voy a tomar el caso o el ejemplo de un puesto de una recepcionista en un hotel. ¿Conocen cuál es el puesto de una recepcionista? ¿Sí han visto cuáles son las funciones que tiene esa persona? Sí. Sí, señor. Atender a la gente. Listo, perfecto. Entonces, Sí, señor. tenemos la primera columna que nos dice el nombre del proceso. Ella se dedica a un proceso administrativo. ¿Listo? Zona o lugar. Colocamos la zona o lugar que nosotros vamos a inspeccionar de ese puesto de trabajo. Entonces, recepción. Actividades. Una recepcionista hace actividades administrativas y más que todo secretariales. Entonces, uno las coloca acá. Y en tareas, sí, de manera específica vamos a ir colocando cuáles son esas tareas. Ejemplo, contestar llamadas, coma, archivar, coma, atender público. ¿Qué más hace una recepcionista?
Ustedes colocan las funciones que ella realice en esa celda. Vamos aquí a darle formato de celda. Para ustedes, ¿qué es un trabajo rutinario? ¿Que lo hace constantemente? Correcto. Entonces, dependiendo a lo que nosotros estemos evaluando de ese puesto de trabajo, nosotros colocamos si esa persona hace esa tarea constantemente, sí o no. Entonces, en este caso, colocamos sí, porque la hace constantemente en su jornada laboral, ¿vale? Entonces, esto fue lo que yo le expliqué en la diapositiva. Vamos a la etapa de peligros. Y los peligros se dividen en clasificación y en descripción. Nosotros lo primero que vamos a colocar acá es clasificación. Ejemplo, un factor de riesgo al que está expuesto este tipo de profesiones o labores es el de posturas inadecuadas. ¿Sí? Esa descripción, en este caso, recuérdense que la descripción es el factor de riesgo. ¿En qué peligro se clasifican? ¿Ergonómico? Ergonómico, pero aquí ya vamos manejando como las definiciones ya técnicas. La GTC 45 en la última versión, que es la 2012, ya cambia el nombre de ergonómico a biomecánico. Vamos con otro ejemplo. Si yo colocara acá mala iluminación en el puesto de trabajo, ¿a qué clasificación entraría? Profe, ¿sería La vista. locativo? ¿Cómo? ¿Locativo? No, señora. Físicos. Físicos, que no se les olvide. Físico. Acuérdense que en los físicos entran iluminación, que te produce una enfermedad laboral. Otro ejemplo, si yo coloco malas relaciones interpersonales con los jefes, ¿a qué clasificación entraría? Psicosocial. Correcto. Psicosocial. Listo. Si yo colocaría acá incendios por equipos de cómputo, ¿a qué clasificación entraría? Tecnológico. Correcto, perfecto. Entonces, muy importante que ustedes tengan clara estos conceptos. Factor de riesgo, que es la descripción, y clasificación son los peligros que contienen a esos factores de riesgo. ¿Dónde encontramos eso? Aquí a esta matriz que yo les pasé. Aquí ustedes pueden ir colocando la información de la empresa, los procesos que están, como para que vayan organizando su matriz. Lo que vamos a utilizar nosotros, que es lo que me interesa, es la segunda pestaña. Aquí están las tablas que ahorita les voy a explicar cómo se utilizan. Aquí está unas tablas, ¿sí? Y acá, donde dice ND de los peligros higiénicos, aquí están todos los peligros higiénicos, físicos. Entonces, ¿cuáles son los peligros? Iluminación muy alta, alto, medio, baja. Entonces acá nos explican cuál es el significado: ruido, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, los químicos, su significado. Tenemos los biomecánicos, ¿sí? Aquí solamente vamos a encontrar los que nos producen una enfermedad. Después nos vamos acá, ya nos vamos con casi todos.
Miren lo que está acá: biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad, fenómenos naturales, para que ustedes se guíen. Esta matriz está muy completa para que ustedes la utilicen. Aquí tiene todo, tiene hasta hipervínculos para que los lleve directamente a los formatos, ¿sí?, que ustedes necesitan para trabajar. Entonces, muy importante que a ustedes no se les olvide el tema de la clasificación y la descripción. Si ustedes no tienen claro ese concepto, obviamente la matriz no les va a salir de la mejor manera. Listo, vamos con posturas inadecuadas. Entonces, ojo con esto, vamos a subrayarlo aquí en verde. ¿Sí? Vamos a examinar factor de riesgo por factor. Si yo aquí colocase facturas inadecuadas, coma, movimientos repetitivos. Repetitivos. Entonces, sí, van en el peligro biomecánico, pero está mal en la matriz. Aquí o evaluamos posturas inadecuadas o evaluamos movimientos repetitivos, pero los dos en una misma celda no los podemos colocar. ¿Me hago entender? Porque así no se evalúa la matriz de peligros y riesgos. Entonces, posturas inadecuadas, ¿qué efectos posibles nos puede causar en nuestro organismo? Dolor de espalda. Problemas lumbares. Correcto. Sí. Entonces, ojo acá. Esta matriz de riesgo se hace, la persona encargada va al puesto de trabajo y examina todo lo que está haciendo ese individuo o ese colaborador de la empresa. Y aquí viene una parte muy importante: controles existentes, tanto en la fuente, el medio y el individuo. Como estamos evaluando posturas inadecuadas, ¿cuál es la fuente que nos está causando esas posturas inadecuadas? En este caso sería la silla. Entonces, como nos dice control existente, en la silla, ¿qué control existente puede haber? Entonces yo examino, si la silla es normal o la silla es ergonómica. Si la silla es ergonómica, entonces coloco acá silla ergonómica, que ese es el control en la fuente. Y el medio es la zona o lugar donde la persona está trabajando. En este caso, medio no tiene nada que ver con posturas inadecuadas, entonces lo dejo en blanco. El individuo es la persona que nosotros estamos evaluando. En este caso, yo me cercioro. Bueno, esa persona, ya yo llevo 2 horas acá y cada 30 minutos toma un descanso de 2 minutos y hace pausas activas. Entonces yo le coloco acá pausas activas. Ese es el control que tiene el individuo para mitigar estas posturas inadecuadas. Si la persona no hace pausa activa, entonces lo dejo en blanco. No tiene control existente ni en el medio ni en el individuo, o si la silla no fuese ergonómica, lo dejaría en blanco, entonces no tiene control existente a la hora que se hizo la visita. Entonces, ahora viene la evaluación del riesgo. Ya esto depende del criterio de cada profesional. Por eso es muy importante que ustedes no valoren por encima ni por debajo al riesgo, porque a veces hay personas que valoran un riesgo que es muy alto y lo valoran de una forma moderada y no están siendo objetivos con la matriz. Y cuando estén pasando esas consecuencias, vamos a ver que la matriz quedó mal elaborada. Y lo mismo viceversa con un factor de riesgo que es leve y lo catalogaron como muy alto. Entonces, en la GTC 45, ya ustedes leen qué significa nivel de eficiencia, nivel de exposición, etcétera, para que ustedes puedan entender por qué esos valores. Ahora nos vamos a la tabla, vamos con el primer ítem que nos dice nivel de eficiencia, nos vamos a la tabla. Entonces vamos acá a la tabla, acá, tabla número 1, determinación del nivel de eficiencia, que se simplifica con las letras ND en mayúscula. Entonces tenemos un significado, tenemos un valor del nivel de eficiencia y tenemos un nivel de eficiencia. Si es muy alto, alto, medio o bajo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es leer el significado. Entonces yo comienzo a leer
se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas o la eficiencia del conjunto de medidas preventivas, o sea, los controles existentes respecto a ese riesgo es nula o ambas. Bueno, creo que 10 no me parece porque la persona tiene silla ergonómica y hace pausas activas. Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas a la eficiencia del conjunto de las medidas. Tampoco me parece. Entonces, comienzo a leer la 2. Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia o la eficiencia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambas. Creo que esta se asemeja más a lo que yo estoy viendo. Entonces, me voy a la tabla y coloco el número 2. Vamos con la siguiente. Nos dicen que tenemos que ver el nivel de exposición. Me voy a la tabla. Entonces, vamos, nivel de tabla número 2, determinar el nivel de exposición. Hago la misma operación. Leo el significado y coloco el valor. Entonces, yo en esta creo que es la 3. La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Sí, porque la persona se la pasa sentada a las 8 horas de trabajo, entonces siempre se va a presentar esas posturas inadecuadas. Porque si ustedes quieren hacer el ejercicio, háganlo. Yo creo que ninguno dura más de 2 minutos o máximo 5 minutos bien sentado, porque el cuerpo se busca su acomodo, se desgasta, se fatiga, entonces siempre está buscando, por muy ergonómica que sea la silla, siempre va a buscar un acomodo diferente. Entonces yo le coloco 3. Me voy a la matriz y coloco 3. Ojo, es mi criterio, cada quien tiene un criterio personal. Nos vamos a nivel de probabilidad. Nos dice que el nivel de probabilidad, como esta, creo que la primera fila está con fórmulas formuladas, pero ustedes tienen que saber de dónde salen los números. El nivel de probabilidad es multiplicar nivel de deficiencia por nivel de exposición. Entonces multiplicamos 2 por 3 igual 6. Entonces nos vamos al nivel de interpretación. Acá nos dice que es M con color amarillo. Entonces yo me voy a la tabla. ¿Sí? Entonces, me pasé acá. Entonces nos dice significado del nivel de probabilidad. Entonces, como nos dio 6, entonces 6 se encuentra entre el rango de 8 y 6. Entonces leemos el significado. Situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. Entonces miren que nos están especificando el color. Acuérdense que los colores en seguridad, el rojo es peligro, el amarillo es precaución y el verde es seguridad. Entonces, colocamos la palabra medio o la M y colocamos el color amarillo como la fórmula ya lo había hecho acá. Entonces nos vamos a nivel de consecuencia. Vamos a la tabla. Volvemos a leer acá. Determinación del nivel de consecuencia, ND. Entonces, ay, profe, pero por estar mal sentado ya le coloco la muerte. Ojo, ahí es donde yo digo que tienen que tener un criterio acorde a las circunstancias. Por estar mal sentado no se va a generar la muerte nunca. Entonces, esto no lo pueden colocar. Hay personas que lo colocan y por eso se dan cuenta que esa matriz la valoraron de una forma errónea. Lesiones o enfermedades graves e irreparables. No, porque tiene silla ergonómica y hace pausas activas. Si no estuviese esas dos, yo le colocaría 25, pero en esta ocasión yo le coloco 10. Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad laboral. Entonces, acá le coloco el número 10. ¿Sí? Miren que esto, como está formulado, automáticamente va a cambiar, pero igual yo les explico de dónde sale el valor. Entonces, vamos al nivel de riesgo e interpretación. Acá colocan 60. Entonces, ¿de dónde sale ese 60? Multiplicando nivel de consecuencias por nivel de probabilidad. 6 por 10 igual 60. Entonces, nos dicen interpretación del nivel de riesgo. Nos vamos a la tabla. Entonces, vamos acá. Como nos dio 60, entonces nos vamos en qué rango se encuentra. Ah, está entre 120 y 40. Leemos el significado. Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Entonces acá tenemos que colocar el número 3 en romano. Acá como está formulada, colocan el 3 normal. Y miren que está en color amarillo. ¿Sí? Muy importante manejar lo de los colores. Entonces, ahora nos vamos a la aceptabilidad. Perdón. Acá nosotros nos damos cuenta si nosotros valoramos bien ese factor de riesgo.
asociado a ese peligro. Entonces, miren el color que nos dio. A de aceptable y el color verde, que eso quiere decir que es aceptable. Entonces, ¿de dónde sale esa A y ese color? Nos vamos a la última tabla. Dice aceptabilidad del riesgo. Como colocamos el número 3 en romano, acá nos dice que es aceptable y lo colocamos. ¿Sí? Si nos hubiese dado 2 o 1, que son los más peligrosos, es no aceptable o aceptable con un control específico naranja, y el no aceptable, ojo, no aceptable, acuérdense que nos tiene que dar cuando el peligro nos produce la muerte. ¿Listo? Entonces acá terminamos la otra etapa, que es la parte de evaluación del riesgo. Entonces, hay tablas o matrices de la GTC 45 que nos dicen, ¿cuántos expuestos hay? Hay 2 que trabajan en la mañana y 2 que trabajan en la noche. Entonces, usted coloca las personas que realicen la misma operación y que estén expuestos al mismo riesgo de ese proceso. Entonces, en este caso yo coloco 4. Peor consecuencia, entonces ya usted se documenta cuál sería la peor consecuencia por posturas inadecuadas y coloca ahí el término técnico. Requisitos de existencia legal, entonces si los necesita le coloca sí, si no le coloca no. Ejemplo, si estamos trabajando en altura, es que necesita un permiso de trabajo en altura, necesita la capacitación, qué sé yo, lo que usted identifique que es un requisito legal para que esa persona pueda ejercer esa labor. Y nos vamos a lo último, lo más importante. Dime. Equipos, No te escucho bien. Profe, decía equipo para el trabajo en altura, equipos. Ok. Como el Linga y eso. No, requisitos, bueno, sí, requisitos legales, que estén certificados esos equipos, ¿vale? Dime, Arsenio, estás alzando la manito. Profe, buenas noches, mi nombre es Arcesio. Yo tengo una duda respecto a las posturas. ¿Qué pasa cuando una persona repetitivamente se sienta mal después de haberle dicho muchas veces que no lo haga, que le afecta? ¿Qué se debe hacer ahí o qué se puede hacer ahí? Bueno, hay 2 maneras de trabajar. Primero, lo hacemos con la matriz de riesgo, que nosotros evidenciamos que esa persona comete esos factores de riesgo continuamente. Entonces, miramos primero si tiene los controles que necesita. Si no los tiene en la matriz, nosotros hacemos esas medidas de intervención, que es colocarle una silla ergonómica y capacitarlos en riesgo ergonómico para que él entienda cuáles son las posibles consecuencias. Si esa persona entra, ¿cómo sería la palabra? Hay una palabra que la tengo aquí, se me escapa. Bueno, que entra... Desafiar. Bueno, colocamos que desafía a sus jefes y desafía todo lo que tiene que ver con el compromiso de seguridad y salud en el trabajo. Acuérdense que este sistema, a las personas o a los colaboradores hay que colocarlos a firmar que leyó la política y hay que capacitarlos. Si esa persona incumple con esos compromisos, porque este es un compromiso de todos, ¿qué debemos hacer nosotros como empleadores? Todo por escrito. Cartas, actas, sanciones y en llegado momento pasarle la famosa carta del ácido. Ha sido un placer, pero usted no es responsable con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque es un peligro para usted y es un peligro para los demás compañeros. Y nosotros debemos dar ejemplos. Entonces, es documentarse ustedes, empapelarlos, como decimos vulgarmente en algunas organizaciones. Si la persona no hace caso, llamado de atención el primero, llamado de atención el segundo, y al tercero, lo siento mucho, pero ya no podemos contar con su servicio porque usted no está siguiendo o cumpliendo la política de seguridad y salud en el trabajo. La empresa se compromete a garantizarle un bienestar físico, mental y social. Pero usted también se compromete a cumplir ciertos deberes que tiene con respecto a este programa o sistema de gestión. De ahí nosotros tenemos que quitarnos la mano del considere y decirle no, usted ya no puede seguir trabajando con nosotros. Primero, porque es un riesgo para su salud física y mental, es un riesgo para los demás compañeros y en la organización eso sería muy costoso. Entonces hay que cortar esos malos comportamientos de raíz. Si de pronto en tu organización está pasando
Yo lo que te recomiendo es primero darle charlas o capacitarlo en riesgo biomecánico. Si ya pasado el tiempo sigue recayendo en esa misma situación, hacerles actas de compromiso y descargos, y ya laboralmente ya eso tiene sus consecuencias, que es el despido de la persona por no cumplir las políticas de seguridad y salud. Porque ya usted no se puede Listo, desgastar profe, muchas una, gracias. 2, 3, 4, quién sabe cuántas veces usted diciéndole lo mismo y la persona incumpliendo con esas políticas, que es un compromiso tanto de ambas partes. Por eso es muy importante que ustedes les pongan a leer la política de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo primero que tienen que hacer, divulgarla, y que la firmen, que son conscientes del compromiso que adquieren en este tema con la organización. Dime, Hugo, está alzando la manito. Gracias, profe. Listo. Profe, disculpe, y pues eso es orden nuestra de que todos los trabajadores pues firmen ese documento al día, ¿verdad? En la mañana, como tal. ¿Cómo así al día? Bueno, según lo que te entiendo, o sea, todos los trabajadores tienen que ser conscientes de que es una política de seguridad y salud en el trabajo y tienen que comprometerse con ella. Por eso es de carácter obligatorio que firmen como un registro que la leyeron y se comprometen a cumplirla, no más. Eso es obligación de todos los trabajadores. Pero todos los días, ¿verdad? No, solamente o sea, la política solamente se firma la primera vez, pero el compromiso lo tienen que, ese deber tienen que cumplirlo desde que entran a la organización hasta que el último día que ellos trabajan en esa misma organización. Ok. Hugo, creo que estabas alzando la manito, te doy la palabra. Sí, señor. A ver, le comento una situación. Cuando la persona, por trayectoria, en el caso de los soldadores, por ejemplo, ellos suelen no utilizar el tapabocas, y de todas formas en el momento de estar soldando se emanan gases. Normalmente ellos dicen que ya están acostumbrados, pero quisiera como que tú nos orientaras un poquito cómo hace uno con ese personal que es valioso para uno por su experiencia, por su capacidad de trabajo, pero que son un poquito renuentes a utilizar ciertos elementos de protección. Digamos, ¿cuál sería la directriz? En este caso, obviamente, pues está la de o sea, lo que tenemos establecido, pero ¿cómo los llevarías hacia que sean conscientes de que deben utilizarlos? Bueno, ¿tú conoces el gremio de la construcción, Hugo? Sí, señor. Bueno, a mí me tocó trabajar un tiempo con ese gremio. Para mí, eso es un dolor de cabeza trabajar con ese tipo de personajes, porque pasa lo mismo. Es que yo llevo 25 años haciendo lo mismo, mi papá lo hizo, mi abuelo lo hizo, mi bisabuelo lo hizo y nunca le pasó nada. ¿Sí? Ya yo no sabía qué hacer ya con ese tipo de personajes, porque es el mismo caso. No utilizaban los EPIs, no cumplían con los protocolos de seguridad, no llenaban los permisos de trabajo, a veces no tenían el certificado actualizado de alturas, mejor dicho, una cantidad de cosas. Yo les pateaba la lonchera, los suspendía, les recortaban esos días, los colocaba como no remunerables. Ya yo no sabía qué hacer. Y sí, eran muy expertos en la tarea. Algunos ya me tocó cancelarles el contrato. En cierta parte afectaba la operatividad, porque a veces algunos eran líderes, otros eran muy expertos en la materia, pero eran muy desobedientes. Entonces, ¿yo qué hice? Yo comencé a crear campañas de se me enredó la lengua. Campañas en temas de seguridad y salud en el trabajo, que sean conscientes de eso. Y descubrí que lo que más les daba duro era su familia. Entonces, ahí comencé a decirles, listo, si a usted no le interesa su vida, sí, ni las de sus compañeros, usted tiene personitas que lo esperan en su casa.
usted es el ingreso principal o a veces era el único ingreso. ¿Usted qué piensa si deja a esas personitas desamparadas? Tiene esposa, tiene hijos, tiene una mamá, tiene un papá. Y así fue que comencé a crear cultura en temas de seguridad y salud en el trabajo para que tomaran conciencia. Te digo que fue duro al principio, pero logré como llegar a un 80% de ese nivel para que ese 80% de los trabajadores que incumplían lograran alinearse en esta materia. Un 20% no quiso hacer caso y eso sí, yo los despedí por cuestiones de riesgo, que acuérdense que estos riesgos generan pérdidas tanto humanas en los procesos y pérdidas económicas. Y como toda organización, cuando la empresa comienza a tener esos desgastes, no es rentable. Entonces, o lo haces tú o lo hace otra persona, pero a ti te toca tomar una decisión en esta materia. Sé que son muy valiosos, pero usted agota todas las instancias. Como te digo, un 80% captó el mensaje, el 20% no lo captó. Eso sí me tocó decirles, hasta hoy trabajan conmigo porque yo necesito personas responsables que quieran a sus familias, que quieran a sus compañeros de trabajo y que respeten todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Esa fue una estrategia que yo utilicé, ¿sí? En el gremio de la construcción hace mucho tiempo porque es desgastante. Yo fui CISO en un tiempo acá en Bogotá en el encaje de los postes, ¿sí? De seguridad, y a mí me tocaba supervisarlo. Sin mí no empezaban la operación, pero en el momento que hacían la operación, algunos se quitaba el tapaboca, el otro se quitaba el casco. Eso era un desorden y me tocaba parar en ciertos periodos los procesos porque no hacían caso. Entonces yo a ellos les decía, ustedes les pagan es por cada puesto hincado, ¿sí? Entonces había un equipo que hacía 9 postes, eso era la machera. Le dije, no, el hecho no es de hacer 9 postes en un día porque miren cómo lo están haciendo de una manera inadecuada. Una vez en otra tropa, el operador de la grúa, eso alzaba ese poste de una manera impresionante así y fallaron los sistemas y ese poste cayó. Afortunadamente no hubo sucesos que lamentar, pero yo le decía, ¿vio? Si yo hubiese estado con ustedes, yo que los molesto tanto, yo a usted lo hubiese suspendido porque usted no hace caso. Entonces, si todos los supervisores hubiesen manejado de pronto la misma filosofía que manejaba yo, sí, hablarle de una manera asertiva, conciliadora, de que hicieran bien las labores, pero habían otros compañeros CISOs que eran muy permisivos. Miren lo que pasa, ¿sí? Entonces, primero todos tenemos que hablar un mismo lenguaje, asertivos, conciliadores. Si ya nosotros quemamos esa etapa, ya nos toca ser un poco más drásticos y meternos por el tema de quién a ustedes verdaderamente a quién dejan. Y si no, entonces ustedes no pueden ser parte de esta familia. Así de sencillo. Yo soy en ese sentido no soy flexible. Yo, si la persona es un peligro ambulante, yo enseguida primero indago qué es lo que está pasando. Si ya no se puede hacer más con ese colaborador, lo siento mucho, pero no quiero ese tipo de personajes trabajando a mi lado, ¿vale? Sergio, tienes la mano levantada, dime. Sí, señor profe. Profe, una pregunta. Entonces, la matriz que debemos elaborar como evidencia es con los riesgos que se presentan en el lugar donde residimos, o sea, en el lugar de vivienda. Ya déjenme terminar la matriz, ya le explico cómo va a ser la evidencia, ¿vale? Profe, es que ya me tengo que retirar, qué pena. Ah, bueno, listo. Falta lo de las medidas de intervención, entonces mira qué significa eso para que puedas elaborarla, ¿vale? Vale, muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos. Permiso. ¿Listo? Entonces, yo fue la persona, Hugo fue el que me preguntó, ¿verdad? Acerca de qué hacíamos con este tipo de personajes. Sí, profe, sí, sobre todo para ir implementando un acercamiento, porque esas personas, aunque son muy renuentes, obviamente si uno los acerca, si uno los atrae hacia el equipo de trabajo y muchas cosas pues puede lograr. Y esa es la idea, pues básicamente por eso nos estamos preparando, porque tenemos que
ser ese elemento de cambio. Listo. Entonces, yo lo que te recomiendo es que primero hagan ese acercamiento, los motiven, les coloque las peores consecuencias que pueda hacer en su labor y qué pasaría. Ya después, si ellos hacen caso omiso, yo te digo, yo como los, entre comillas, los asusto. El primer llamado a atención con descargos. Ahí la persona y que sienta que, uy, pero es que me están hablando en serio, pero si usted ya lleva 3 meses solamente hablándole y hablándole, pero usted amenaza y no cumple, eso es como cuando usted tiene un hijo y le dice, es que hoy te voy a sancionar porque tú no me haces las tareas y nunca hace las tareas. Y él siempre como decimos en mi tierra, le mama gallo en ese tema y nunca le hace las tareas y usted siempre lo amenaza y no cumple sus amenazas. Entonces acá también pasa lo mismo. Desafortunadamente el ser humano nunca pierde su esencia de niño y en algunos puestos se comportan como niños y quieren que la persona o el supervisor esté ahí, si no, no hacen las cosas bien. Yo en ese caso, ¿yo qué aconsejo? Capacitaciones en habilidades blandas. ¿Saben qué significa eso? ¿Hugo? No, señor. Habilidades blandas, ¿qué son? Son esas competencias que todo ser humano trae consigo, son transversales, independientemente su rol, su nivel educativo, su estrato socioeconómico. Saber comunicarse, saber trabajar en equipo, saber resolver conflictos, ¿sí? Darles ese tipo de acompañamiento y capacitaciones en el tema personal, porque de pronto a esas personas les falta es eso, ¿sí? Que potencialicen esas habilidades y sean un poquito mejores profesionales de los que eran antes. Entonces, con ese tipo de personas que aprendieron a veces empíricamente o que son bastante renuantes y tercas, por decirlo así, y es que yo lo hago así, así, asado, pero si llegado el momento, ya ha pasado mucho tiempo y sí, pueden ser, por decir, en la selección Colombia, James Rodríguez, sí, que la organización tiene puesta las esperanzas en esa persona, pero miren lo que pasó, o sea, nadie es indispensable. Y usted como equipo tiene que saber pulir y tratar de ese grupo de personas llevarlo a ser un equipo de alto rendimiento. Entonces ahí ustedes tienen que inculcarle la cultura y los valores porque se rige esa organización. Si no, esa manzanita podrida va a contaminar a los demás y si él no hace caso, ¿no? Si él no le hace nada y él hace aquí lo que quiera, yo también hago lo mismo. Entonces ustedes no pueden perder ese liderazgo. Este sistema de gestión que nos dice que la alta gerencia tiene que tener un liderazgo, dar ejemplo y tratar de empatizar y promover todos estos temas de seguridad y salud en el trabajo. Si no, apague y vámonos. Nunca van a tener un sistema de gestión acorde con las políticas y nunca van a cumplir esos indicadores. Vuelvo y les repito, usted la tiene clara, usted no quiere salir de ese personal, pero usted tiene que agotar las instancias. Pero tampoco usted puede estar atrás de ellos siendo benevolente en estos temas de seguridad y salud en el trabajo, porque, no pasa nada, pero si esa persona por no llevar a cabo la operación como debe ser, causa un accidente y hay pérdidas humanas, ahí sí, ya eso no se puede recuperar. Entonces yo por eso corto de raíz. Si la persona ya ha agotado todas mis instancias, lo siento. Usted no puede ser parte de nuestra familia porque no cumple con las políticas en seguridad y salud en el trabajo. Esa es la recomendación. Yo antes era un jefe muy, ¿cómo te explico? Me preocupaba mucho por los demás y me metía en problemas por eso. Entonces la misma experiencia y el mismo roce con los compañeros de trabajo de las personas que tenía a cargo me fueron colocando el corazón un poquito más duro, ¿sí? Porque casi hubo pérdidas humanas que lamentar y eso sí yo no me lo hubiese perdonado por ser un poquito permisivo en ese tema. Y un tema de seguridad seguridad y salud en el trabajo, yo ya no soy benevolente con esos temas porque eso es muy delicado. Entonces a veces uno cree que eso es mínimo, no. Eso se puede convertir en una bolita de nieve
y puede ser contraproducente para nuestra operación y costosa, porque ahorita les muestro un video de cuánto cuesta un accidente laboral y una pérdida humana. Entonces eso es delicado. Listo, sigamos. Entonces vienen estos temas que son muy importantes. Usted no me puede dejar esta partecita en blanco. No, profe, es que creo que ninguna aplica. Tiene que aplicarle alguna. ¿Sí? Entonces vamos a ver un video. ¿Qué significa eliminación? ¿Qué significa sustitución? Controles de ingeniería, controles administrativos y equipo de protección personal. Creo que era este. Ahora sí vamos a ver las medidas de prevención y control diferenciado por actividad económica y tamaño de la empresa. Cuando la organización identifica los riesgos existentes en su seguridad y salud en el trabajo, debe considerar la existencia de los controles oportunos ante tales riesgos. En este sentido, a la hora de establecer o cambiar los controles existentes debe aplicar la regla de la jerarquía en los mismos, dada por OSAS 18001. Cuando hablamos de niveles de control de riesgos, OSAS 18001 se refiere al hecho de establecer un orden de prioridades a la hora de aplicar los controles ante riesgos en materia de salud y seguridad en el trabajo. Concretamente, identificamos 5 niveles de control de riesgos en OSAS 18001 con el objetivo de mitigar o reducir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo y son los siguientes: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señales y controles a nivel administrativos, equipos de protección personal. En Colombia se reglamentó mediante Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, en el artículo 2, 4, 6, 24. La organización, en primer lugar, evalúa los riesgos laborales y analiza si los controles con los que cuentan son o no los pertinentes. En caso de que no sea así, será necesario o bien definir nuevos controles o bien mejorar los existentes. Si la organización considera necesario definir controles de riesgos nuevos, deberemos definirlos siguiendo la jerarquía antes mencionada. Así entonces, en este orden, lo primero que se debe analizar es: ¿se puede eliminar el peligro? Si se puede eliminar, analizaremos la viabilidad económica según el tamaño de la organización. Si no es viable, ahora nos preguntaremos: ¿existe un producto o material o herramienta menos peligroso o existe otra forma de hacer el trabajo menos peligrosa? Si se puede, entonces vamos a sustituir. Pero si no se puede sustituir el material, producto, herramienta o proceso, entonces revisamos qué controles de ingeniería podemos aplicar. Estos controles son barreras físicas entre el trabajador y el peligro, mejoras en los procesos o máquinas o herramientas, de tal forma que sean menos peligrosas. Como pueden observar, vamos en forma descendente respecto a la efectividad en la reducción del riesgo. Ahora, si no encontramos controles de ingeniería eficientes para reducir el riesgo, entonces aplicamos controles administrativos como rotación del personal, cambios de horarios, señalización, capacitaciones, procedimientos de trabajo seguros, entre otros. Finalmente, si los controles anteriores no han logrado ser efectivos en la reducción del riesgo y no existe otra opción, colocamos elementos de protección personal al trabajador. Muchas veces, cuando no logramos eliminar, sustituir o aplicar controles de ingeniería, debemos combinar varios controles administrativos y elementos de protección personal hasta lograr una reducción efectiva del riesgo. Vamos ahora a estudiar más a fondo cada una de las medidas de prevención y control. Comencemos con la eliminación. Esta es una medida que se toma para hacer desaparecer el peligro o el riesgo. Y se puede lograr modificando el diseño para eliminar el peligro, como por ejemplo, introducir dispositivos de elevación mecánica para eliminar el peligro de la manipulación manual de cargas. Otras formas de eliminación pueden ser: cambios en el proceso productivo que eviten la presencia de la sustancia peligrosa. Un ejemplo: modificar la organización del trabajo, para evitar que las piezas se manchen de grasa y, por tanto, no sea necesario el proceso de limpieza, utilizando xileno. Cambio en el área de trabajo que eviten el peligro.
Si el área de trabajo está ubicada en mezzanine o plataforma A1, 60 metros de altura, desprovisto de encerramientos laterales y al cual se accede por una escalera de mano, es evidente el peligro de caída de alturas, que se puede eliminar encerrando el mezzanine con barandas o con paredes y construyendo escaleras de huella y contrahuella con barandas. La sustitución es una medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo. Sustituir un material menos peligroso o reducir la energía del sistema, por ejemplo, reducir la fuerza, amperaje, presión, temperatura, etc. En el caso de productos químicos o sustancias peligrosas, la sustitución es el reemplazo o reducción de sustancias peligrosas en productos o procesos por sustancias que no lo sean o lo sean en menor medida, o consiguiendo una funcionalidad equivalente a través de medidas tecnológicas u organizacionales. Por ejemplo, sustituir xileno por terpenos en la limpieza de grasa de piezas metálicas o sustituir xileno por un sistema de limpieza por abrasión en la limpieza de metales. En el caso de sustituir procedimientos de trabajo, colocar una viga a través de una pared de cimiento puede resultar en un daño discapacitador o muerte. Se puede hacer colocando la viga, usando un mini cargador con una grúa telescópica u otros tipos de equipos motorizados. En el caso de partes o piezas de las máquinas se puede, por ejemplo, sustituir los motores de gasolina por motores eléctricos para eliminar los gases de escape. En el caso de herramientas se puede sustituir el equipo viejo por un equipo nuevo que tenga mejores características de seguridad. Los controles de ingeniería son medidas técnicas para el control del peligro o riesgo en su origen, fuente, o en el medio, tales como el confinamiento, encerramiento, de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación, general y localizada, instalar sistemas de ventilación, protecciones de máquinas, engranajes, insonorización, entre otros. Algunos ejemplos específicos de controles de ingeniería son: manejar tablas de yeso por encima de la cabeza fatiga los músculos y puede ocasionar daños en cuello y hombros. Se pueden usar herramientas simples como el frenoteo, elevadores de tablas de yeso para reducir el estrés en el cuello y los hombros. Instale extractores o procesos húmedos en las máquinas para reducir la dispersión de contaminantes en el ambiente de trabajo. A continuación veremos otros controles de ingeniería. 1. Instalar guardas de seguridad en máquinas y herramientas. 2. Instalar sistemas de extracción de humos, gases, vapores, material particulado, entre otros. Estos sistemas pueden ser de extracción general o de extracción localizada. 3. Instalar sistemas de ventilación, que también pueden ser generales o localizados. 4. Instalar protecciones de acceso a las máquinas. Estas protecciones pueden ser barreras fijas con sensores o sin sensores. 5. Instalar protecciones de seguridad en todas las partes en movimiento de las máquinas. 6. Aislamiento o insonorización de áreas de trabajo. 7. Encapsulamiento o encerramiento acústico de máquinas. 8. Compra de equipos a control remoto. Estos son solo algunos ejemplos de controles de ingeniería. Cada actividad económica y cada proceso productivo es diferente, por eso debe analizarse qué control de ingeniería es el más adecuado y más eficiente en la reducción de riesgos, teniendo en cuenta también los costos y el tamaño de la empresa. Cuando el riesgo no se puede eliminar por completo, otra opción es establecer reglas que limiten la exposición de los empleados al riesgo. Estas medidas a menudo se denominan controles administrativos que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro. Tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros. Los controles administrativos incluyen lo siguiente: proporcionar programas de capacitación para los trabajadores, inducción, reinducción, entrenamiento.
Mantener las áreas de trabajo sin desorden ni suciedad, exigir buena limpieza y mantenimiento para reducir la probabilidad de tropiezos, caídas, etc., rotar a los empleados entre una tarea peligrosa y una tarea no peligrosa con el fin de reducir la duración de la exposición o aumentar el número de descansos para reducir el tiempo de exposición a riesgos, como trabajar al sol. Estandarizar programas de inspecciones de seguridad en áreas de trabajo, equipos, máquinas, herramientas, equipos para control de emergencias. Elaborar y divulgar procedimientos seguros de trabajo. Instalar señalización de seguridad industrial. Establecer normas y reglas de seguridad, divulgarlas y hacerlas cumplir. Elaborar y establecer un programa de mantenimiento preventivo de máquinas, equipos, herramientas, instalaciones locativas y servicios. Aumentar la capacidad de los empleados de reconocer y evaluar los riesgos, y tomar una medida para protegerse. Asignar suficientes personas para que hagan una tarea con seguridad. Siempre se debe analizar según el proceso productivo, la actividad económica, el tamaño de la empresa y la legislación vigente, qué controles administrativos serían los más adecuados a implementar. El último método para reducir los peligros es usar equipo de protección personal. El equipo de protección personal se usa sobre el cuerpo y protege a los empleados de la exposición a un riesgo. Uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal, que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Estos deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos, incluye respiradores, guantes, protección de los ojos, tapones de oídos, cascos duros, overoles y calzado de seguridad. Use el equipo de protección personal cuando no sea posible emplear otros métodos de control de riesgos o estos no den protección suficiente. Primero, intente eliminar el riesgo o cambiar los procedimientos de trabajo. Generalmente se considera que el equipo de protección personal protege menos que los otros métodos debido a lo siguiente. No se elimina el riesgo. Simplemente reducen la cantidad de exposición al poner una barrera entre el riesgo y el trabajador. Es posible que los trabajadores no quieran usarlo porque puede ser incómodo y caliente, y dificulta la comunicación. Debe ajustarse correctamente al trabajador. Debe ser del tipo correcto para el riesgo particular, como el guante correcto para la sustancia química usada. Se debe indicar a los trabajadores cómo usarlo correctamente. En Colombia los principales controles son: 1. Inmobiliario. 2. Industria manufacturera. 3. Construcción. 4. Comercio. 5. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 7. Servicios sociales y de salud. 8. Servicios comunitarios, sociales y personales. 9. Minas y canteras. 10. Administración pública y defensa. 11. Hoteles y restaurantes. 12. Financiero. 13. Educación. 14. Eléctrico. Gas y agua. 15. Servicio doméstico. En las siguientes diapositivas vamos a ver algunas medidas de control y prevención de riesgos para cada sector económico, dejando claro que son generales, son una guía y que cada aprendiz debe identificar y analizar los controles específicos en su empresa. En la plataforma ustedes encontrarán un archivo en Excel con ejemplos sobre medidas de prevención y control para cada sector económico. Sin embargo, esta es solo una guía porque cada sector económico, proceso productivo y empresa es totalmente diferente, por tanto se requiere un análisis específico para cada una. De igual forma debe tenerse en cuenta el tamaño de la empresa, la capacidad económica y otros factores al momento de tomar la decisión en la implementación de las medidas de prevención y control. Gestión del cambio.
El empleador o contratante debe implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos, introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros, o los cambios externos, cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Para ello debe realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios y debe adoptar las medidas de prevención y control antes de su implementación, con el apoyo del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. De la misma manera, debe actualizar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. Antes de introducir los cambios internos de que trata el presente artículo, el empleador debe informar y capacitar a los trabajadores relacionados con estas modificaciones. El objetivo del procedimiento de gestión del cambio es establecer medidas de control y prevención en la gestión de los cambios, relacionados con los ambientes de trabajo, puestos de trabajo, equipos, tecnología, procesos que generen riesgo en la salud y seguridad de los trabajadores, contratistas y visitantes. El proceso de gestión del cambio es: identificar el cambio, líderes del proceso que van a generar el cambio, justificar el cambio, describir el cambio, definir los recursos a utilizar, identificar los riesgos y establecer controles. Líderes del SGSST y líderes del proceso que van a generar el cambio. Comunicar el cambio. Ejecutar el cambio. Son muchos los cambios que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo. Mencionaremos algunos. Cambios en los procesos. Cambios de maquinaria, equipos, herramientas. Cambios de instalaciones locativas, áreas de trabajo, nuevas construcciones en la empresa. Cambios en los procedimientos, normas de trabajo. Reducción de personal. Reasignación de personal. Nuevos jefes. Nuevos clientes. Nuevos socios. Cada empresa debe analizar de manera específica los posibles cambios que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo y generar medidas de prevención y control para así evitar accidentes y enfermedades profesionales. Artículo 2, 4, 6, 27. Adquisiciones. El empleador debe establecer y mantener un procedimiento con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST por parte de la empresa. El empleador debe considerar como mínimo los siguientes aspectos para sus proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas durante el desempeño de las actividades. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo para la selección y evaluación. Cada organización debe definir los criterios de selección de contratistas y proveedores teniendo en cuenta la legislación en seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. Procurar canales de comunicación para la SST. Desde el inicio del contrato la organización debe definir los canales y el flujograma de comunicaciones con el cliente y proveedores en todo los referente con seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. Es obligatorio antes del inicio del contrato y durante todo el contrato verificar la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. Informar previo al inicio del contrato los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo. Informar sobre los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridas. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato, el cumplimiento de la normatividad en SST. Listo. Entonces, basados en este video, vamos a terminar nuestra matriz de ejemplo. Entonces, nosotros basados, ojo, todo es basado en posturas inadecuadas. Entonces, ¿eliminamos esa postura inadecuada con la silla? No, la dejamos en blanco. ¿Sustituimos por otra? Tampoco. Controles de ingeniería, ¿qué lo podemos hacer a la silla? Controles administrativos, aquí donde de pronto aplica capacitación.
en riesgo biomecánico. Y acá necesita algún EPP para mitigar esa postura inadecuada, en mi concepto, no. Ustedes pueden colocar varias medidas de intervención, pero no me pueden dejar esto en blanco, porque de nada sirve hacer la matriz de peligros si nosotros no mejoramos el tema. ¿Cada cuánto se hace una matriz de peligros? ¿O cada cuánto se actualiza? Perdón, mínimo una vez al año. Pero cada vez que haya un accidente laboral, nosotros tenemos que volver a reformular esta matriz de peligros para que ese accidente o ese peligro no vuelva a ocurrir. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Mínimo ustedes me van a hacer 5 descripciones de los peligros que están en su casa. Les acepto 2 del mismo peligro. Ejemplo, postura inadecuada de movimiento repetitivo, listo, pero ya, como otros estudiantes, todas me los colocaron riesgo biomecánico, no se la acepto, porque la idea es que ustedes exploren en su casa, así como vieron en el video, cuáles son los peligros a los que están ustedes expuestos. Ejemplo, profe, pero es que yo no cocino. No importa, al contrario, mucho mejor. Usted va a examinar a su mamá, a su pareja o a la persona encargada de la cocina, cómo hace esas funciones, los riesgos que está puesto y cuáles son los controles existentes que tiene esa persona para que usted posteriormente realice unas medidas de intervención. ¿Me hago entender? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo claro? Profe, disculpe. Dígame. ¿Sería, digamos, a la chica en la oficina o No. cuál tema? Ustedes van a hacer 5 factores de riesgo de los peligros que tienen asociados en su casa. Ok, ya. Ustedes son los que van a examinar, a hacer una inspección de su casa, de su vivienda, donde vivan, y van a ver cuáles son los peligros que están expuestos. Van a mirar cuáles son los controles existentes que hay en su casa y cuáles serían, realizan esa valoración y por último hacen unas medidas de intervención, porque ustedes hagan de cuenta que su casa es la empresa donde trabajan y ustedes van a aplicar esta matriz de peligro en su casa. Ya. ¿Claro el tema o hay dudas, preguntas o inquietudes? Si no hay preguntas, entonces doy por terminada la sesión y esta es la evidencia que tienen que colocar donde corresponda. Donde dice matriz de riesgo, colocan el archivo. Y eso es todo, señores. Nos vemos el próximo jueves con el siguiente tema. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente. Hasta mañana, Gracias. Compañeros, feliz noche.